Aparece almidón y nadie cuenta que hay almidón. En la hoja, en la hoja del fabricante tampoco aparece almidón. Ahí se podría montar otra teoría, ¿no? Claro, ¿Por qué pero nos no han interesa. ocultado que había almidón? No interesa, en ese caso no interesa porque el DNT ¿por qué interesa? Porque es componente de ciertas dinamitas, del titadine y una serie de cosas que, claro, ¿qué se intenta hacer aquí? Pues relacionar a ETA, ¿no? A la Es por dinamita esto, robada en claro, Grenoble, de la dinamita robada en Pleven, que Pleven, sí que tiene esta componente, ¿no? exactamente. A ver, sí, yo en este tema de los explosivos, en fin, bueno, todo arranca desde la famosa mochila número 13. Es decir, estos señores sostienen que esta mochila número 13 no estaba en el tren. Pero resulta que es que hay 20 policías que han declarado en el juzgado del juez del Olmo que ellos han garantizado la cadena de custodia. Claro. Es decir, podemos creer a alguien que dice que lo han dejado ahí de forma, en fin, intencionada ad hoc para desviar las investigaciones, o vamos a creernos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué no se cree gente que teóricamente tendría que creer a la policía? ¿Por qué no le cree a la policía? Bueno, yo creo que son siempre mucho más sugerentes las teorías conspirativas. Eso es mucho más fácil vender periódicos desde las teorías conspirativas. ¿Se hace más negocio? Se hace mucho más negocio. Se hace mucho más negocio. Y hay gente muy bien intencionada, es decir, hay víctimas que se creen y que se han creído lo de la teoría conspirativa. Y yo digo una cosa, si ahora en el juicio sale ETA, pues bendito sea Dios. Ha salido ETA, pues ha salido ETA, habría sido ETA. Pero en el juicio, ni en el sumario, ni en ninguna de las investigaciones realizadas, hay ni un solo dato que apunte a ETA. Y esto es lo único que existe. Y en un Estado de Derecho, en fin, vayamos con pruebas. Creamos a los jueces. Claro. Ustedes dicen que los explosivos son una parte muy importante para analizar la eventual autoría del atentado, pero que hay otros muchos más argumentos que constan en el sumario y que también nos permiten saber cuál es la autoría del atentado. Claro. A ver, el tema de explosivos, decía yo que el análisis como tal, bueno, es uno de los elementos, pero no es el elemento único. O sea, hay una cantidad de pruebas, como decía, de dónde se consiguió la dinamita, de cómo se cerró el trato, de quién la transportó, de dónde se montaron las bombas, incluso, de una serie de vehículos que tienen trazas de dinamita, etcétera, que, bueno, hace casi imposible. A ver, que si todo esto estuviera mal, sería todo el sumario el que es incorrecto, ¿no? O sea, no sería una prueba, serían cientos de pruebas, literalmente cientos de pruebas que o bien se han falsificado o no hay explicación a lo que a lo que nos están diciendo esas pruebas, ¿no? Bien, ¿qué le parece? Usted es periodista profesional, está acostumbrado a tratar asuntos que todos sabemos que pueden no ser necesariamente solo blancos o solo negros, sino matizados. El hecho de que en algunos medios se esté diciendo que tienen la razón los acusados, cuando lógicamente un acusado tiene que hacer todo lo posible porque no le impliquen. Ya dice el acusado que él no tiene nada que ver en este atentado. Esta es una de las cosas más sorprendentes de este juicio. Es decir, el acusado está en la obligación intentando defenderse y para ello tiene que mentir muchas veces. Y no es solo su derecho, yo diría que es su obligación prácticamente. Como la del preso fugarse. Claro, en este juicio, por otra parte, yo creo que hay una cosa que es interesante. Probablemente las declaraciones de los procesados sean lo que menos interés vaya a tener del juicio. Yo creo que donde vamos a entrar en materia es a partir de la llegada de los testigos, de la exposición de los informes periciales y de los policías. Claro. Porque vamos a saber exactamente cuál ha sido su trabajo y hasta dónde han llegado. Naturalmente, es que un señor que se enfrenta a miles de años de cárcel, Claro. ¿va a mentir o no va a mentir? Hombre, yo si estuviese en su situación mentiría. No está por la labor de pasar el resto de su vida en la cárcel. No creo que sea partidario. especialmente agradable. No es partidario. Pero lo increíble es que se le crea, ¿no? O sea, que haya periódicos, haya cadenas de radio que lo difunden, le creen, incluso hacen un lavado de imagen. Si no se le puede imagen. demostrar la culpabilidad, que salga a la calle. Naturalmente. Porque esto es un Estado de Derecho. No pasa nada. Que no es culpable, desde luego. De todas las barbaridades que ustedes han desmontado, dígame las tres más importantes. A ver, yo diría que está el tema de la bolsa de Vallecas, que, bueno... Explíquelo, por favor. A ver, la bolsa de Vallecas fue la famosa mochila 13 que no estalló. Pablo, sí. Que ha comentado Pablo. Que no explotó y que gracias a que no explotó ha permitido analizar... Bueno, lo que hacía básicamente, bueno, además de saber el explosivo, ¿verdad?, que nos permitió analizar, bueno, permitió a la policía analizar el explosivo, tenía una tarjeta SIM, el móvil, que llevó directamente a los primeros arrestos. Entonces, claro, si yo quiero decir que el sumario es falso, ¿qué tengo que hacer? Pues invalidar todas las pruebas, sobre todo las pruebas más claras, ¿no? Y una de las más claras, pues es la mochila. Otra prueba clara, lo que sería la furgoneta Kangoo, ¿no? La Renault Kangoo, que apareció en Alcalá y que pues tiene
ADN, tiene huellas dactilares de los terroristas, tiene detonadores, tiene restos de explosivo, etcétera. Pues también, a ver, esta es una prueba de cargo tremenda. Entonces, ¿qué trata de hacer la teoría de la conspiración? Pues también demolerla. Decirnos, por ejemplo, que la furgoneta estaba vacía en Alcalá y que cuando llegó a Canillas, a las instalaciones policiales, ahí se plantó la evidencia. Y para esto lo que se hace es decir, citar fuera de contexto, decir medias verdades. Por ejemplo, se cita al jefe de la Policía Científica de Alcalá, que estuvo en la comisión de investigación del 11M, y dice, bueno, aquí este señor declaró que la furgoneta estaba vacía. Pues no es verdad. Usted va a la declaración y lo que dice es que no vio los detonadores. O sea, sí dice la frase, bueno, ahí no había nada. Pero claro, si uno ve la pregunta que se le hace, dice, pero entonces usted no vio nada de los detonadores, entendemos que estamos hablando de los detonadores. Y entonces dice, sí, estamos hablando de eso. Entonces es increíble, ¿no? Es increíble cómo se manipula. O sea, la mochila, la furgoneta... Yo de todas formas quería dejar claro una cosa. Es decir, lo que más me llena a mí de perplejidad es que ni siquiera los responsables políticos de la policía, que en 72 horas resuelve el peor atentado, las líneas generales del peor atentado de la historia de España, que esas mismas personas no defiendan ese trabajo que fue extraordinario, que no tiene precedentes en el mundo. Que no se puede comparar con el de Estados Unidos, por ejemplo, que es un estado con muchos más medios. Ni en Londres, ni lo ocurrido en Londres. Es que a mí, en fin, creo que la sociedad española tiene que estar orgulloso de la investigación que ha hecho la policía. Claro. Y los primeros jefes de estos policías que hicieron la investigación fue un señor que se llama Ángel Acebes, un señor que se llama Ignacio Astarloa y un señor que se llama José María Aznar, que eran los responsables máximos de las investigaciones en aquel momento, que naturalmente hacía la policía, los profesionales. Y a mí me llena de asombro que no se valore ese trabajo que fue extraordinario, extraordinario por donde se vea. Y los resultados de ese trabajo se han ido viendo a lo largo de todos estos años y probablemente puede ser, yo creo que sí, se va a ver con una sentencia condenatoria. Estaba usted hablando de la mochila de Vallecas, estaba hablando de la Renault Kangoo. ¿Qué otros dos argumentos más chocantes, digamos? El ácido bórico igual. Lo más chocante, bueno, el ácido bórico es casi anecdótico, no es absurdo como sea. Pero para ser anecdótico se le han dedicado toneladas de papel, ¿no? Sí, pero bueno, yo me concentraría más en el tema de Leganés, porque esto es para mí el tema más absurdo, los suicidas de Leganés. A ver, explique su versión. A ver, bueno, la versión que no es mi versión, es la que viene en el sumario, ¿no? Esto lo que dice, bueno, evidentemente, es que estos señores fueron sorprendidos por la policía en este piso y que al encontrarse rodeados, pues decidieron suicidarse, ¿no? Y se suicidaron, pues, activando una serie de explosivos, por cierto, matando a un geo, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dicen los conspiracionistas? Bueno, esto no les va bien a su teoría. ¿Por qué no? Pues porque ellos no quieren suicidas, porque dicen que los islamistas siempre se suicidan. Y entonces, uno de sus argumentos es que como no se suicidaron, ¿verdad?, entonces, pues no pueden ser islamistas. Cosa que además es falsa, porque, por ejemplo, el primer atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, el que fue una bomba, ¿verdad?, ahí no se suicidó nadie. Y hay decenas de casos de islamistas que no se suicidan. Pero bueno, el tema es que tratan de descalificar ese suicidio. Y si no son islamistas y tampoco se han suicidado en Leganés, ¿qué ha pasado con aquella gente que estaba ahí en Leganés? Son las teorías más absurdas, claro. A ver, se dice, por ejemplo, que ya estaban muertos y que los llevaron ahí. Y se usan argumentos como que no había sangre en las paredes. Fíjese usted, no había sangre en las paredes. Pero, ¿han visto una fotografía de cómo quedó ese sitio? Es que no había paredes. ¿Cómo va a haber sangre en las paredes? Claro, hemos visto últimamente hasta las fotografías de cómo quedaron los cuerpos. Sí, exactamente. Ya, pero, Pablo, los periodistas podemos equivocarnos, no somos infalibles, bueno, salvo algunos, pero lo normal es que no seamos infalibles, podemos meter la pata, cometer errores y rectificamos. Pero, ¿cómo se puede gestionar dentro de la profesión la gente que miente deliberadamente, claramente, y dice, por ejemplo, que esos cuerpos estaban muertos, no se sabe dónde ni cuándo, y que se introducen allí en el piso y siguen luego escribiendo? ¿Cómo es esto? Mira, nosotros en el periódico hemos decidido que vamos a dar las noticias que están contrastadas. Nada más, porque no podemos ir más allá. No creo que en un tema de estos un periódico esté para especular.